Bien, ya andando en esto vamos a hacer otro problema, vamos a hacer el 13.6. Dice, un tanque de 3 metros cúbicos contiene una mezcla gaseosa a 101 kilopascales y 35 grados centígrados de 60% de metano y 40% de oxígeno en base volumétrica. Determine la cantidad de oxígeno que debe agregarse a 35 grados centígrados para cambiar el análisis volumétrico a una proporción del 50% y determine la presión final. Bien, entonces otra vez la primera cuestión que vamos a marcar es que nos están dando el volumen de la mezcla, y el volumen de la mezcla quedamos que son 3 metros cúbicos, así como la presión de la mezcla es de 101 kilopascales y la temperatura de la mezcla ya en Kelvin sería 308 Kelvin. Dice, contiene 60% de metano. Entonces vamos a poner aquí que uno de los componentes es el metano, CH4, y el oxígeno. Entonces del metano, como nos están dando en base volumétrica, pues ya tenemos la fracción molar, que sería 0.6 y 0.4. Bien, entonces ahora lo que nos están preguntando es qué cantidad de oxígeno debe agregarse a 35 grados centígrados para cambiar el análisis volumétrico a una presión a una proporción del 50%. Bien, ahorita nada más por cuestiones de práctica, pues vamos a ver, por aquello de que no te entumas, cómo está compuesta nuestra mezcla inicial. Entonces de aquí vamos a necesitar la masa molar, que de este serían 16 y de este sería 32. De aquí podemos sacar el volumen de cada uno de los componentes iniciales, y ya del metano ocupa 1.8, mientras el oxígeno ocuparía 1.2. Las presiones parciales, pues por cada uno de estos sería 60.6 y 40.4 kilopascales para que nos dé 101. Bien, ¿para qué voy a obtener esto? ¿O para qué calculé esto? Bueno, pues puedo en este momento determinar cuánto vale la masa de cada uno de estos componentes. Entonces, la masa inicial, o la masa individual, la puedo obtener de presión volumen, va a ser igual a M por R por T. Entonces, pues de aquí tengo la presión, el volumen, la R y la T. Bien, de aquí entonces voy a calcular cuánto es lo que está presente en masa de cada uno de los componentes, pero no tengo la R de cada uno de los componentes. Entonces, para no meternos en problemas, lo puedo escribir como M por R U por T entre la masa molar. Entonces ya tengo la presión, el volumen, la R, la T y la M. Entonces ya puedo calcular cuánto está presente de cada uno de los componentes. Bien, esa sería la primera parte. Ya sé cómo está conformado cada uno, o sea, más bien, cuánto es lo que tenemos en masa de cada uno de los componentes para que nos dé esta proporción volumétrica, se mantenga a 101 kilopascales, ocupe los 3 metros y esté a 308 Kelvin. Ahora, yo necesito llevar esta mezcla a una fracción molar de 0.5 para cada uno de los componentes. ¿Sí? Pero
aquí la cuestión está en que, ¿qué pasa con esto? ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Bueno, va a pasar que yo necesito añadir oxígeno, porque así nos dice el problema. Determine la cantidad de oxígeno que debe agregarse a 35 grados centígrados para cambiar el análisis volumétrico a una proporción del 50%. Entonces aquí yo necesito determinar cuánta masa de oxígeno debo de tener para que este análisis se mantenga o llegue a ser de 0.5 para cada uno de los componentes. Bien, entonces necesito determinar cuánto es la masa de oxígeno que le debo de agregar. Pero ¿qué le va a pasar al problema? Bueno, el problema, de todas maneras, lo que no va a cambiar es que el volumen, como es un tanque rígido, a ese le voy a meter más oxígeno. Entonces ese volumen se tiene que mantener, ¿sí? Y entonces puedo tener que el volumen parcial, ¿sí? Ya sabemos que el volumen parcial de cada uno de los componentes va a ser la fracción molar por el volumen de la mezcla. Entonces cada uno de estos dos deberá de ocupar 1.5 metros, porque así está. O sea, tengo la fracción, tengo el volumen de la mezcla, lo multiplico, y ¿qué es lo que me va a alterar? Pues me tiene que alterar esto, ¿sí? Uno de esos dos parámetros, que ahorita es lo que vamos a ver qué es lo que le va a pasar, ¿no? Bien, ya tengo esa parte de ahí. Ahora, ¿qué es lo que necesito para poder calcular la masa? Bien, déjeme, porque ya no tengo los datos aquí, qué es lo que estoy buscando, pero ahorita lo vamos a ir resolviendo. Entonces, de aquí tengo que la masa molar son 16 y aquí son 32. ¿De acuerdo? Y entonces voy a intentar decir que la fracción de masa va a ser igual a la fracción molar por la masa individual entre la masa molar de la mezcla. ¿Sí estamos? Así quedaría. Y entonces, aquí tengo la masa individual. Entonces puedo sacar la masa molar de la mezcla, ¿sí? Y la masa molar de la mezcla, pues tengo que obtener el producto de YFI por MI. Entonces sería 0.5 por 16, ¿sí? Nos da a 8, y 0.5 por 32 nos daría 16, de tal manera que esto vale 24. ¿Qué nos representa esta suma? Pues la masa molar de la mezcla, ¿sí? Ok, ya tengo la masa molar de la mezcla, pues entonces voy a dividir el producto de YF por MI entre la sumatoria. ¿Y qué voy a obtener? Por la fracción de masa. Y la fracción de masa, ¿sí? La fracción de masa sería 8, porque es el producto de YI por MI entre 24, y eso nos tendría que dar 0.3333 y 0.6667, para que aquí nos dé 1, más o menos 1. Ok, ya lo tengo hasta ahí. Ahora, ¿qué sí tengo y qué no tengo? Bueno, ya sé que esta es mi fracción molar. En volumen debe de estar a la mitad cada uno de ellos, pero en masa, pues obviamente por el tamaño de las moléculas, este debe de ocupar menos espacio y más espacio, como vemos aquí, ¿sí?
Bien, y por definición ya sabemos que la fracción de masa pues va a ser igual a la masa individual entre la masa molar, la masa de toda la mezcla. ¿Qué es lo que tengo en este momento? Pues la masa que sí se va a quedar constante, que sería la masa del metano. Entonces de aquí voy a despejar M, que va a ser igual a la masa de cada componente entre su fracción de masa. ¿Sí? Y con esto voy a obtener la masa total. Entonces, como conozco la del metano, aquí voy a sustituir 0.6815 y lo voy a dividir entre su fracción. ¿Cuánto vale la fracción? 0.3333 y me va a dar la masa que está contenida en el recipiente de 3 metros cúbicos a quién sabe qué presión y a esa temperatura. Entonces nos debe de dar 2.0447 kilogramos, de tal manera que esta es la masa de la mezcla. Si ya tengo que esta es la masa del metano, pues obviamente la masa del oxígeno debe ser igual a la masa de la mezcla menos la masa del metano. Entonces le voy a restar 2.0447 menos 0.6815, de tal manera que esta masa del oxígeno va a ser 1.3632 kilogramos. ¿Sí? Este sería 1.3632 kilogramos. Eso es lo que voy a meter. Yo lo que necesito finalmente de oxígeno para que me dé esta proporción en base molar. Entonces obviamente pues ya la resta de, bueno, ya tengo esto. Entonces voy a restar la cantidad de oxígeno que yo tengo que agregar, pues va a ser igual a 1.3632 menos 0.6058. Eso no lo tengo aquí, que es lo que andaba buscando. 1.3632 menos 0.6058. Entonces yo tengo que agregar 0.7574 kilogramos de oxígeno. Eso es lo que yo tengo lo que tendría que agregar para elevar la fracción molar a 0.5 a cada uno de ellos. Bien, si ya tengo ¿cómo se dice? Si ya tengo la fracción molar igualada, pues entonces ahora ¿cómo calculo la presión final? ¿Sí? Bien. ¿Dónde lo voy a escribir? Bueno, déjenme borrar. Bien, ya regresamos. Entonces nos faltaba calcular lo de las presiones. Ya sabemos cuánta masa le agregamos. Ahora, ¿qué va a pasar con el problema? Se supone que inicialmente deberíamos de entender que aquí está nuestro recipiente. Aquí tenemos la mezcla del CH4 con el oxígeno y aún así le vamos a agregar más oxígeno. Entonces esto debería de incrementarse, debería si nosotros lo vemos de manera normal,
o lo vemos como cualquier problema, pues al momento que le vamos a inyectar más masa, lo que deberíamos de hacer es aumentar más su presión, para que al momento de que aumentamos más su presión, por estarle metiendo más masa, deberíamos también modificar la temperatura. Pero aquí pasa algo, y necesitamos entenderlo. ¿Sí? Si hacemos nuestro balance de energía para la condición inicial y para la condición final, vamos a tener que inicialmente tenemos una masa a una temperatura del CH4, una masa a una temperatura del oxígeno, ¿sí? Y esto y en condiciones de igualdad debería de ser la misma energía que tenemos acá, ¿sí? Pero aquí la cuestión está en que tenemos la misma temperatura pero diferente masa. Entonces eso nos tiene que llevar nos va a generar un efecto. Y ese efecto, ¿dónde lo vamos a obtener? Bueno, pues ese efecto lo vamos a obtener aquí en la presión. Entonces, si vemos, la presión parcial va a ser igual a la masa de cada uno de los componentes, la R de los componentes, la temperatura de la mezcla, porque estamos en equilibrio, y obviamente obedeciendo al modelo de Amagat, esto debería de ser el volumen de la mezcla para poder determinar la presión parcial. Si hacemos esto, nos va a dar los valores de las presiones parciales, que prácticamente serían iguales, y vemos que para que se mantenga la mezcla a esa temperatura de 308 Kelvin, la presión debería de decrecer a 72.7 kilopascales. Bien, a estas alturas de la vida y de los problemas que hemos resuelto, entonces la pregunta es correcto? Entonces esperaría sus comentarios, ya sea en el foro o en el video, para pues poder discutir y aclarar este problema, a ver cuál enfoque es el más adecuado o cuál es el correcto, cómo lo debemos de analizar.